Esto es Conte de Terror Toluca. Comenzamos. ¿Qué tal, oyentes? Buenas noches. La historia del día de hoy se titulará El fraile que engañó al diablo. Se cuenta que en el siglo XVI los dominicos del convento de Cuilapan, Oaxaca, no tenían un convento majestuoso como existía en otros lugares de la Nueva España. El que habían construido era muy sencillo, no correspondía con sus aspiraciones religiosas. Había que construir algo más grande y bello. Estos eran los deseos y sueños de los frailes dominicos, pero también eran las obsesiones del prior, Fray Domingo de Aguinaga, el cual en sus años de juventud había sido estudiante de las artes plásticas, arquitecto y amigo de Ignacio de Loyola. Este fraile tomó el mando del convento en el año de 1570 y con sus estudios se dispuso a levantar un templo. Siempre quería hacer cosas nuevas para engrandecer su espíritu y el de la orden religiosa a la cual él representaba. Este relato comienza el día 13 de septiembre de 1574. Inicia cuando un personaje extraño visitó el convento. Llegó cuando empezaba a oscurecer y más alta la luna brillaba. Arribó en un lujoso carruaje negro con cortinas aterciopeladas color negras y tirado por 4 majestuosos y enormes corceles negros. El personaje era bastante alto, de mirada penetrante, inyectada de un rojo intenso y de barba abundante. Tenía porte aristocrático, vestía elegantemente de negro, todo de negro. Los perros que habitaban en el convento ladraron asustados cuando sintieron la presencia del extraño hombre. Uno de los monjes salió a abrir después de escuchar los fuertes toquidos sobre la puerta. El hombre pidió hablar con el padre prior. La pesada puerta se abrió y los perros que también vivían dentro del claustro sintieron que una sombra que caminaba junto al hombre les caía con una enorme fuerza sobre sus hocicos. Después, asustados, solo aullaban lastimeramente. La entrevista duró varias horas hasta el amanecer. Las visitas se dieron una tras otra, siempre por las noches. En esas noches, a veces, se escuchaban unas carcajadas de la celda del prior y rebotaban en los muros de cantera del convento y se repetían en eco tras otro. Los perros dejaron de ladrar ante la visita del personaje. Solo se echaban y gemían y sus ojos deslumbraban de mucho miedo. Después de la última visita, el padre Domingo de Aguinaga pidió a los frailes a la hora del almuerzo en el comedor que ese día por la noche no salieran de sus celdas, porque algo inexplicable estaba por suceder. En balde fueron todas las preguntas. El prior nunca contestó. Llegada la hora, él mismo se cercioró que todos los religiosos se recluyeran. A las 12 se escuchó la llegada de varios carruajes. El silencio de la noche desapareció y en su lugar se escucharon risas, gritos y maldiciones contra santos, frailes, vírgenes y el mismísimo Señor de los cielos. Los frailes, en sus habitaciones de 4 encaladas paredes y tomando escapularios en manos sudorosas, no podían dormir, aunque lo intentaran. Las carcajadas y maldiciones retumbaban en los anchos muros del convento y en los oídos de novicios y frailes. Algunos religiosos, con el Jesús en la boca y escapulario en mano, se asomaron por entre las puertas de sus celdas, logrando ver cómo muchas sombras subían, bajaban, avanzaban, retrocedían. Entre estas se movía el extraño visitante que antes se había entrevistado con el prior. Estas sombras ágilmente comenzaron a levantar el templo tan añorado por Domingo de Aguinaga. Primero los cimientos, columnas, paredes, arcos, nichos, altares, todo con una rapidez asombrosa. Se fue acomodando bajo la dirección
del personaje de negro que mandaba susurrando y maldiciendo a las sombras que levantaban, esculpían y pegaban cantera. Los perros y los religiosos despiertos acompañaban a la noche con el retumbar de sus corazones que amenazaban con estallar o salirse del cuerpo. Sus cuerpos sudaban y sudaban frío, y el miedo no salía, y aumentaban las ganas de orinar y orinar. De pronto, cuando la construcción ya llegaba a lo alto, a la cúpula, cantó fuertemente un gallo en medio de la más cerrada oscuridad, y todo se suspendió de inmediato. Las sombras y el personaje que las movía desaparecieron. La construcción quedó incompleta. Por la mañana los frailes vieron que un templo se había levantado por la noche, pero estaba inconcluso. Corrieron desaforados a ver al prior, pero éste nuevamente no respondió a sus preguntas ni a sus miedos. Tiempo después, el prior se enfermó gravemente y en trance de muerte, allá por el año de 1597, confesó: el personaje misterioso que habló conmigo era el mismísimo diablo. Ofreció construir el templo deseado en una sola noche, a cambio de las almas de toda la congregación. El trabajo se haría antes de que cantara el primer gallo. Rechacé la propuesta, dijo, pero dudando de sus poderes, agregó: pensé que podía vencerlo. Preparé a un gallo que a una señal cantara. La señal era ponerle una gallina culeca. Decidí correr el tan terrible riesgo. Llegado el momento, el diablo actuó con tal rapidez que había que responder de la misma forma. Sí, como a eso de las 4 de la mañana, fui por la gallina culeca, pero no estaba en su lugar. El tiempo pasaba y yo buscándola en el gallinero, cuidando de no hacer ruido, hasta que encontré a la gallina que estaba acurrucada cerca del fogón. La llevé corriendo, alzándome el hábito. El gallo, al sentirla cerca, cantó alegre, y yo también me alegré. La obra no se terminó, y el diablo, al verse engañado, todavía le alcanzó tiempo para perseguirme. Corrí, pero tropecé y fui a dar al suelo con todo y el peso de mis años. El diablo estaba ahí y me miraba con sus ojos rojos y malditos. Quería enterrarme sus afiladas uñas, pero mi escapulario bendito frente a su feo rostro lo hizo retroceder. Al ponerme de pie, le golpeé en la espalda. Todavía a veces sueño sus ojos inyectados de sangre y su aliento con olor a azufre. Cuando Fray Domingo de Aguiñaga murió a los 86 años, dicen que un olor a santidad impregnó el ambiente mortuorio. Muchos hermanos de su orden religiosa le quitaron pedazos de su hábito como reliquias, y mientras los rezos acompañaban el cuerpo del fraile, algunos novicios aseguraron que por la noche veían una extraña sombra merodear por los techos y los grandes muros del convento. Esto fue Conté de Terror Toluca. Si el video les gustó, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Esto nos ayuda bastante. Por el momento está estado, pero recuerda, no hay peor fantasma que el susto. Hasta la próxima.